El periodo de entreguerras se desarrolla desde el año 1919, cuando se firma el Tratado de Versalles, el cual da por terminada la guerra. Este finaliza en 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales acontecimientos de este periodo fue el surgimiento del fascismo. Aparece en Italia en 1919, en Alemania en la década de 1920, llamándose nazismo, y en España en la década de 1930, llamándose falange. También surgió en Inglaterra como la Unión Británica de Fascistas, pero no logró llegar al poder. Este sistema totalitario pudo aparecer gracias a la existencia de un Estado liberal débil e inestable, despreciado por la mayoría de los europeos, ya que este tipo de estados los había llevado a la guerra. Ante la búsqueda de una nueva forma de Estado, Rusia propuso el comunismo. Esto incentivó al proletariado a moverse en contra de las clases medias y altas, buscando igualdad. El fascismo instaura el término terror rojo, que representaba el miedo a que el comunismo se expandiera como un virus. Además, el descontento social por la crisis económica que había dejado la Gran Guerra. El eje principal fue el desabastecimiento de comida, ya que la producción agrícola se había debilitado muchísimo. Como consecuencia, las industrias cayeron también. Además, los obreros que aún trabajaban lo hacían por salarios muy bajos. El descontento italiano por los tratados de paz, los cuales les habían otorgado los pequeños territorios de Trieste, Alto Adigio, Istria y Zara. Aquellas ganancias no eran suficientes para cubrir las necesidades, el hambre, la miseria que la guerra había dejado. El orden fascista se basaba en un sistema de partido único, por lo que se decidió anular el Parlamento. También se caracterizó por la movilización de masas y la publicidad llamativa, para hacerse notar y ganar adeptos. Las personas que vieran estas grandes movilizaciones se replantearían la idea de apoyar este régimen. Estos desfiles y campañas publicitarias lograron generar en la población un sentimiento nacionalista, que planteaba la no igualdad y un orden vertical de la sociedad, dispuesto por los más poderosos, en donde los mejores gobernaban para el pueblo y para beneficiarlos. Lograron controlar los medios de comunicación para poder publicar todo lo que los favoreciera. El fascismo contaba con el apoyo de los jóvenes, quienes desde temprana edad conformaban las agrupaciones Piccole Italiane e Hijos de la Loba en Italia y Juventudes Hitlerianas en Alemania. Otra característica importante del régimen fascista fue la exaltación de la violencia y la guerra para poder expandirse territorialmente y difundir sus ideas. El último punto característico del fascismo fue el culto a un líder carismático. Este lugar de líder fue tomado por Mussolini en Italia y por Hitler en Alemania. En Italia, la población dudaba sobre el futuro del país y su economía, situación que fue aprovechada por Benito Mussolini, quien en 1919 creó la organización de los Fasci di Combattimento. Para promocionarse rápida y efectivamente, este grupo estaba destinado a evitar el avance político y sindical del socialismo. En sus comienzos eran pocos los afiliados, pero con el correr del tiempo, más gente comenzó a adherirse a este movimiento, que tomaba acciones contra los obreros huelguistas. Mussolini quería hacer de Italia una nueva Roma y demostrar la superioridad cultural que tenían. El fascismo tomó varios aspectos del Imperio Romano. En 1921 se presentó a elecciones, aunque ese no era su fuerte. Es por ello que decidieron atacar directamente al gobierno, en la marcha sobre Roma, el 28 de octubre de 1922. Esto atemorizó a las autoridades. Víctor Manuel III, al ver la enorme movilización de partidarios fascistas, decidió otorgarle el poder a Mussolini, nombrándolo primer ministro. Durante los primeros 3 años mantuvo el modelo parlamentario, pero contaba con escuadras para realizar actos de violencia contra los opositores. Además, se prohibieron las huelgas. También intentó llegar a acuerdos con la Iglesia protestante y católica. En 1929 firmó un tratado con el Sumo Pontífice para dar enseñanza religiosa en los colegios. En 1923 sucedió el primer caso de hiperinflación. La economía de Alemania estaba destruida, lo que fomentó el sentimiento nacionalista y el rechazo de los sectores semitas, ya que eran los dueños de las fábricas y se los culpaba de enriquecerse para el sufrimiento de los obreros. También se creía que ellos habían llevado al país a la guerra y luego traicionado a Alemania, ya que, cuando la Gran Guerra terminó, los judíos eran los únicos que seguían con un buen nivel económico. Esto hizo pensar que ellos habían firmado el Tratado de Paz para beneficiarse a ellos y a sus negocios. Si nos remontamos al pasado, podemos hablar de otras causas, principalmente ideológicas, por las cuales los alemanes no simpatizaban con los judíos. Entre estas razones podemos encontrar que durante la época de Jesús los judíos lo rechazaron, y esto manchó la sangre de los católicos, que se decían ser el pueblo elegido.
Esto generó el rechazo y la sospecha de los alemanes no judíos, que, según la mayoría del pueblo alemán, los judíos querían dominar el mundo, y que tomaban la creencia de los antiguos pueblos germánicos, los cuales Hitler tomaba como referencia sangre y suelo. Cada uno es hijo de su suelo, y como los judíos no tenían su propio suelo, robaban otros, como parásitos. Hitler necesitaba que este discurso se haga público y se instale en los sectores socialistas. Para ello, durante la reunión de gabinete, mostró un revólver y amenazó a los miembros para que renunciaran. No con la intención de matar a alguien, sino para adquirir popularidad para expresar su postura, la cual consiguió. Durante los siguientes años, la economía alemana mejoró, hasta 1928. En ese momento, las clases medias y altas, que no querían perder sus bienes, apoyaron a Hitler. El partido nazi contaba con secciones de asalto similar a los grupos de combate y secciones de seguridad que se vinculaban con el ejército. Ambos grupos tenían una carta blanca para realizar ataques violentos. En 1933, la Cancillería la fue otorgada a Hitler y transformó el partido nazi en partido único. Los nazis se caracterizaron por la abundante propaganda, convenciendo a los jóvenes de seguir ese modelo y fomentando el racismo, insistiendo con la pureza de la raza. A partir de 1935 comenzaron los ataques de la comunidad judía sistemáticos. Mientras tanto, Estados Unidos había emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Eran en los felices años 20, los cuales se basaron en prosperidad de beneficio a toda la sociedad. La economía crecía, ya que en las fábricas americanas se elaboraban productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido algunos bonos denominados bonos libertad. Se creó un mercado que parecía que no bajaría nunca, ya que en los años 20 se llegaba a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. Y para agregar esta situación, se comenzaron a vender más acciones y créditos. Así, los Estados Unidos comenzaron a endeudarse. Gracias a esto, las agencias permitían un apalancamiento de 1 en 10, es decir, que podías invertir una suma de 10 veces más grande que tu capital. Esto dio lugar a una burbuja inflacionista. Finalmente, esta situación desembocó en el crack del 29, la cual fue la más devastadora caída de valores en la historia de la bolsa de Estados Unidos. En miércoles 23, los precios se desplomaron en el mercado de valores de Nueva York. Los inversores estaban sorprendidos, ya que durante años los precios de las acciones no habían parado de subir. Le sucedió el Jueves Negro, el 24 de octubre. Ese día la bolsa de Nueva York se llenó de gente que transfirió sus participaciones. El 29 de octubre oficialmente cayó la bolsa y muchos inversores se vieron en la ruina. A este crack le siguió una gran crisis económica conocida como la Gran Depresión. El mercado se volvió más volátil y el malestar se incrementaba. Esto podía verse en la cantidad de suicidios que hubo durante estos años. Este periodo duró 10 años aproximadamente. En 1933, Franklin Roosevelt ascendió al poder y optó por impulsar el New Deal, un proceso que cambió la forma en la que se manejaba la economía de Estados Unidos. Ahora el Estado puede intervenir. Se tomaron otras medidas como el impulso de las industrias y la obra pública. Recién en 1938 se comenzó a ver los frutos de estas medidas. Estas situaciones que se dieron lugar en Europa y Estados Unidos prepararon el escenario para que la Segunda Guerra Mundial tenga lugar, donde se enfrentaron Japón, Italia y Alemania contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Rusa Socialista Soviética.